yo sé que esta palabra te va a traer mucha edificación a tu vida. Por eso quiero que la guardes en tu corazón y que la compartas también. Quiero hablarte sobre un tema tan bonito, tan importante, que mientras estaba leyendo la palabra del Señor, estaba leyendo Génesis capítulo 37 de un hombre soñador. Y yo sé que esto te va a traer mucho beneficio, porque hoy en día estamos teniendo muchos sueños con propósito y muchas veces por no entender el sueño caemos en la trampa del enemigo. Se lo contamos a personas que no debemos de contarle los sueños, hermano, y terminan dañando el propósito de Dios. Hoy yo quiero llamar este tema sueños que atraen propósito. Sueños que atraen propósitos a tu vida. Escucha bien esta palabra que vengo a traerte hoy. Dios da sueños antes de cumplir propósito. Dios primero le mostró sueños a José. Todos sabemos los sueños tan maravillosos que tuvo José. Dios le enseñó el propósito, pero no le mostró lo que tenía que él pasar para llegar al propósito de gobernar y como terminó, ¿verdad? Un sueño donde José ve que los hermanos se inclinan, ¿verdad? Que los mató, se inclinan a él. Luego ve que la luna, las estrellas, todos se inclinan ante él. Inclusive, ¿cómo se llama? El papá de él le dice, oye, no, yo y tu mamá también nos vamos a inclinar delante de ti, pero dice que este hombre, Jacob, es que se llama él, Dios mío, se me olvidó el nombre, sí, Jacob, se quedó pensando, le dijo, pero yo y tu mamá también nos inclinaremos delante de ti. Mi alma te alaba. Los sueños eran una señal del futuro que Dios tenía preparado para él. Era una señal del futuro que Dios tenía preparado para él. Mi alma te alaba. Hay veces que Dios te va a dar sueños mostrándote el propósito que tiene contigo. Pero tienes que tener cuidado a quién tú le cuentas esos sueños. Porque el problema no es el sueño, el problema es a quién tú se lo cuentas. A veces nosotros emocionados porque soñamos un sueño maravilloso y estamos emocionados. Wow, voy a predicar en las naciones, o Dios me muestra esto, una iglesia grande con mucha gente, o Dios me muestra esto, y se lo contamos a las personas equivocadas. ¿Y qué pasa, hermano? Terminan traicionándonos, terminamos pasando unos procesos los cuales no tenían, ¿verdad?, que pasar, pero pasamos porque en la misma ignorancia le contamos a la gente equivocada el sueño y que terminan haciéndonos la guerra, porque se van a levantar envidiosos, gente que no te quiere ver bien, porque cuando tú brillas a la gente le molesta tu brillo. Mi alma te alaba. Los sueños eran una señal del futuro que Dios tenía preparado para él. ¿Qué es lo que nos enseña en esta palabra? Dios muchas veces te muestra el destino antes de comenzar el proceso. Dios muchas veces te va a mostrar hacia dónde Él te va a llevar. ¿Sabes por qué Dios te muestra el futuro y dónde es que te va a llevar? Para que no te rindas. Para que no te rindas, porque en ese proceso que Dios te muestra el final, a dónde vas a terminar y el propósito que Dios tiene contigo, pero no te muestra por todo lo que vas a pasar. José jamás pensó que sus mismos hermanos lo iban a traicionar, lo iban a tirar a un pozo. Él gritando, mira hermano, aleluya, mira, hello, estoy aquí, los propios hermanos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Tu propia familia a lo mejor entra en el propósito también y te traicionan, a lo mejor te llevan, ¿verdad? Te traicionan, te castigan, dicen tú no vas a llegar, te pegan a tirar palabras de maldición. Pero lo que ellos no saben es que esas palabras te van a llevar al propósito que Dios tiene contigo. Porque José no lo podía creer, sus propios hermanos querían matarlo. Querían matar al hermano. ¿Cuántos hermanos en la iglesia te quieren matar? Mi alma te alaba. ¿Cuántos hermanos te quieren quitar la vida porque Dios tiene un propósito contigo? ¿Cuántos hermanos celosos se levantan para quitar el brillo que tú tienes? ¿Cuántos hermanos, viendo el don que Dios ha puesto en ti de enseñanza, vamos, de sanidad, de profecía,
lo tumbe. José gritaba, le decía, hermano, sáquenme de aquí. Gracias a Dios, que Dios, para que ellos no recibieran mayor condenación si mataban al hermano, por el odio y la envidia que le sentían, porque le habían, su papá le había regalado una túnica, mi alma te alaba. ¿Qué pasó? Le quitaron la túnica. Le quitaron la túnica. Y cuando le quitaron la túnica, oye, tu túnica no le va a servir a nadie. Escucha lo que hoy Dios te dice, tu túnica no le va a servir a nadie. Porque aunque te traten de quitar la túnica espiritual que Dios tiene contigo y el brillo que tú tienes, nadie va a quitar el propósito que Dios tiene contigo. Por eso le mostró a José, oye, no te rindas, acuérdate el final que tengo para ti. Por eso es que Dios te muestra los sueños, para que no te olvides que en el proceso te acuerdes dónde vas a terminar. Vas a recibir traiciones de la propia familia, de la fe. Vas a recibir traiciones de gente que tú amas. Pero por eso es que Dios te da la revelación del sueño, para que no te olvides a dónde Dios te va a llevar. Mi alma te alaba, Dios mío, yo siento a Dios. Dios muchas veces te muestra el destino antes de comenzar el proceso. El proceso de José fue difícil. ¿Quién te dijo a ti que tu proceso va a ser fácil? ¿Quién te dijo a ti que tu proceso para llegar a donde Dios te va a llevar iba a ser fácil? Vas a recibir traiciones, van a haber gente que no va a creer en tu ministerio, va a haber gente que te va a juzgar, va a haber gente que te va a criticar. Entonces, si tú no tienes el carácter para determinar tu proceso, ¿a dónde vas a terminar? En un pozo, no vas a salir de ese pozo. Dios usó a Judá para sacar a su hermano y venderlo. Mira cómo ven, tienes que observar el proceso. O sea, ellos tenían planeado matar a José. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, te van a querer asesinar tu propósito. Pero Dios no va a dejar que te maten. Ay, Dios mío. Sino que tus propios enemigos Dios los va a usar para impulsarte a donde Él te quiere. Y al destino final que te mostró en el sueño. ¿Qué es lo que tienes que hacer con ese sueño? Mi alma te alaba. Entrar en el propósito. Recordarte siempre, Dios me mostró un sueño y en dónde voy a terminar. Para que cuando estés en el proceso, la fe crezca. Y le creas a Dios el sueño que te mostró. Mi alma te alaba. Escucha, Dios te enseña el sueño, pero el proceso te prepara para sostenerlo. Mira lo que yo escribí. Dios te enseña el sueño, pero te prepara, oye, pero el proceso te prepara para sostenerlo. Ese sueño te prepara para sostener lo que Dios te mostró. Que aunque la gente se ha levantado en tu contra, aunque se levantaron los Judas, aunque se levantaron los Zambalá y los Tobías, aunque se levantaron los que se levantaron, acuérdate que Dios te mostró un sueño. Dios te está diciendo, no te rindas, no te desanimes, no te me rindas en el proceso. Es fuerte, yo lo sé, yo voy a estar contigo. Pero yo quiero que tú te acuerdes de lo que yo te mostré. Hay mucha gente que en el proceso se quitan. Hay mucha gente que si pasa en el proceso de José dicen, olvídate, Dios, este sueño a lo mejor fui yo. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermano, que nosotros a veces dejamos pasar la bendición porque no creemos en lo que Dios nos muestra. Y muchas veces nuestra propia boca nos hace pecar y nos hace estancarnos en el proceso que Dios nos metió. Escucha esto. Número 2. Los sueños de Dios provocan oposición. Los sueños de Dios para tu propósito provocan oposición. José fue vendido a unos amalecitas, a unos ismaelitas, perdón. Y los hermanos no sabían, ellos lo hicieron por envidia y para salir de él, pero no sabían que ellos eran el proceso de José. Por eso tienes que ver que todo lo que pasa en tu vida es por un propósito. Dios, tus enemigos los usa para llevarte al propósito y al sueño que Él te mostró y al destino que Él te quiere. Por eso es que Dios dice, no te rindas, porque esos enemigos yo los puse para que te impulsen a ti a donde yo te quiero llevar. Por eso tienes que decir, gloria a Dios que me están atacando. Gloria a Dios que mis propios hermanos me entregaron. José sabía este secreto. José guardó en su corazón el sueño. Por eso cuando lo vendieron a los ismaelitas, claro que sufrió, claro
sido para José. Qué difícil tiene que haber sido para ti. Tú sabes lo que es en medio del proceso esperar la bendición que Dios te enseñó en sueños. Yo no me quiero imaginar el proceso que tú estás pasando ahora, porque yo lo estoy viviendo. Porque Dios me prometió algo y yo tengo que ver el final, porque a mí Dios me ha mostrado sueños en donde yo voy a terminar. Pero si yo no me agarro de esta palabra, y José es mi ejemplo, yo me hubiese quitado hace tiempo. ¿Tú sabes cuánta gente se ha metido en mi proceso? ¿Tú sabes cuánta gente me ha traicionado, me han vendido para que yo no llegue al proceso y a donde Dios me quiere? ¿Tú sabes cuánta gente me ha quitado la túnica espiritual? ¿Tú sabes cuánta gente te ha quitado la túnica para que tú no llegues al proceso que tú le mostraste? Es difícil, hermano, es difícil. Pero mira, los hermanos hicieron todo un plan, pero no sabían que Dios estaba en el proceso. Porque mientras otros te declaran muerte, Dios declara vida. Mientras otros dicen, esta se muere en el proceso, Dios dice, te equivocaste. Ella va a terminar dándote comida y cobija a ti. Ay, Dios mío, yo no sé con quién Dios está hablando. Cuando José contó sus sueños, sus hermanos lo odiaron. Cuando hay hermanos en la iglesia que ven que Dios te bendice y te odian. Hay otros que no te lo dicen y se quedan callados, pero de espaldas tuyas te están dando la puñalada. Porque no pueden ver tu brillo. Porque no pueden ver cómo Dios te lleva en el proceso. Porque no pueden ver cómo Dios te lleva de escalón a escalón. Porque mientras otros te tiran maldición, Dios te bendice. Porque nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Ese es el propósito del sueño que Dios te está mostrando. Escucha esto, a veces el problema no eres tú. Es lo que Dios puso dentro de ti. Desde el principio algo Dios puso dentro de ti cuando te mostró ese sueño. Y todo el mundo lo ve menos tú. ¿Tú te crees que José no lloró? Estando acostumbrado a ser mimado por su papá y su mamá. ¿Tú te crees que José, ese cambio tan drástico de ir de niño de casa a ser un esclavo, vendido? Pero mira qué bonito es Dios, lo lleva a casa de Potifar. Porque es que cuando tú tienes la gracia de Dios y tienes un propósito con Dios, la gracia va contigo. La gracia y el favor de Dios va contigo. Cae en las manos de Potifar. Y como Dios bendecía a José, Potifar lo notó. ¿Y qué hizo? Cuando vio que Potifar dijo, wow, este muchacho es bien tremendo, todo lo que toca prospera. Porque los que creen, ven tu muerte, al contrario, ven que tú prosperas. Por eso es que yo le digo a la gente que no tiene papeles, ¿qué te importa a ti que no tienes papeles? Que venga ICE. Que venga ICE, no importa. Porque si Dios permite que te agarre ICE, a donde tú caigas vas a tener el favor de Dios. Tienes que tomar el ejemplo de José. Porque a lo mejor Dios está permitiendo que ICE te agarre y te lleve a tu país, porque en tu país a lo mejor necesitan palabra de vida. Y que venga de lo que tú has aprendido acá. Lo que tú has recibido por gracia acá. Pero tu propósito no va a terminar allá. A lo mejor viene ya con papeles. Porque así es Dios. Si tu propósito es acá, aquí Dios va a bendecirte. Pero donde quiera que tú caigas, tú vas a llevar la gracia y el favor de Dios. No importa si tienes o no tienes papeles. Y si caes preso en cuestión de ICE, olvídate, dile, háblale allí a la gente de Cristo. No dejes que el proceso te desanime. Porque Dios te muestra. El propósito no va a terminar lo que Dios te predestinó para ti. Lo que Dios predestinó para ti, nadie lo puede arrebatar. Nadie lo puede quitar. Aleluya. Feli, tú te ves. Mi alma alaba la sangre del Cordero. Nadie va a poder quitar lo que Dios hizo. Mi alma te alaba. Nadie va a poder quitar lo que Dios tiene preparado para ti. Escucha esto. Cuando Dios levanta a alguien, la oposición casi siempre aparece primero. Cuando Dios te va a levantar, la oposición se va a levantar. Todo el mundo va a estar en contra tuya. Y tú dices, ¿seré yo? No eres tú. Es que es la oposición que Dios está permitiendo para probar tu fe, para firmar un cimiento en ti.
y que puedas cumplir donde vas a reinar. Dios mío, yo no sé quién está aquí oyendo en esta hora. Número 3, la traición no cancela el propósito. Apréndete esto. La traición no cancela el propósito que Dios tiene contigo. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Humanamente parecía el final de su historia. Humanamente la gente va a parecer que tu historia terminó. ¿Tú sabes cuánta gente se ha opuesto a lo que Dios tiene conmigo? Pero no, hermano, no, la historia no terminó aquí. Ahora es el comienzo de lo que se va a mover espiritualmente, de lo que tú no estás viendo. Algo está cambiando espiritual porque yo le estoy creyendo al propósito de Dios. Porque ya Dios me mostró el sueño donde yo iba a terminar. Imagínate tú, hermano, que yo no le creyera a Dios y en medio del proceso todos los traidores, toda la gente que se ha levantado en mi contra, yo le hiciera caso. Entonces lo que Dios me mostró en sueño, ¿dónde quedó? Yo tengo que confiar en lo que Dios me mostró en sueños, hermano. Tú tienes que ser confiado, tener la fe, la certeza, la convicción que lo que Dios te mostró lo va a cumplir. Aunque tardare la visión, espérala porque va a llegar, mi alma te alaba. Pero en realidad era el comienzo del plan de Dios. Cuando tú ves que todo el mundo te ataca, cuando tú ves que todo el mundo se levanta en tu contra, cuando tú ves que te rompen la túnica espiritual, ahí es que tú tienes que cantar victoria. Ahí es que tú tienes que decir gracias, Señor, porque ya veo el propósito donde voy. Gracias, Señor, dame la unción de José. Dame el favor, dame la gracia para poder resistir al diablo para que huya y se cumpla el propósito que tú tienes conmigo. Número 4. La fidelidad en lo pequeño abre puertas a lo grande. José fue fiel en casa de Potifar. Escucha esto, en la cárcel, sirviendo a otros. Dios estaba mirando su carácter desde el principio. Oye, José fue fiel en casa de Potifar. Y al enemigo ver que tú eres fiel, eres honrado y sigues en el proceso de Dios, se va a levantar una Jezabel. Se va a levantar una Jezabel para levantar calumnia en... Ay, Dios mío, yo no sé. Siempre se va a levantar alguien para manchar tu imagen, para terminar contigo, acabarte, porque están usados por Satanás. Se levanta la mujer de Potifar a acusar a José de lo más bien que él estaba ahí. Pero tú sabes por qué Dios permitió que esa Jezabel se levantara y se enamorara de José. Porque hay veces que tú te acomodas en el lugar donde Dios no te quiere. Hay veces que te aman tanto y estás funcionando también en ese liderazgo que Dios dice, pero es que yo no te quiero aquí. Yo no te quiero nada más diácono. Yo no te quiero nada más danzando. Yo no te quiero nada más dirigiendo una orquesta. No, yo no te quiero nada más ahí. Yo quiero algo más grande para ti, mi alma te alaba. Por eso es que tú tienes que pensar bien a dónde va a terminar tu propósito y dejar que Dios te guíe. Tienes que permitir que Dios termine de guiar el propósito que tú tienes. Se levanta esa Jezabel, pero ¿tú sabes por qué Dios lo permitió? Para moverlo. Hay veces que por medio del dolor, de la comodidad de donde estás, Dios te va a mover. Dios va a permitir que gente se levante en tu contra, que te hieran, que te saquen del lugar donde Dios no te quiere. Porque cuando vemos un liderazgo cómodo, ahí nos acomodamos, pero Dios no tiene ese propósito contigo. Dios quiere llevarte más alto. Y a veces, como estamos cómodos en este liderazgo, pues no queremos pasar más alto. Pues entonces Dios permite la calumnia, Dios permite esto, Dios permite lo otro. ¿Para qué? Para moverte. Si Dios no llega a permitir la persecución a los apóstoles se quedan en Jerusalén. Si Dios no llega a permitir la matanza y la persecución, Felipe no llega a Samaria. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Si Dios no permite la persecución en Jerusalén para sacar a los apóstoles, ellos no predican el evangelio. Se quedan allí estancados entre los judíos. Dios tiene que permitir que te persigan. Dios tiene que permitir que te encierren. Dios tiene que permitir cosas para moverte al propósito de donde Él te quiere. Para después impulsarte y exhibir la gracia que Dios ha puesto en ti.
no sé con quién Dios está hablando hoy. Escucha esto, Dios estaba mirando su carácter desde el principio. Desde el principio Dios va a ver el carácter tuyo y lo va a moldear a lo que Él quiere ponerte. Antes del palacio, Dios prueba la fidelidad en lo oculto. Antes de ponerte en el palacio, Dios va a probar tu fidelidad. José se mantuvo íntegro. Fue a la cárcel, pagó por un crimen que él no cometió. ¿Cuánto más no vas a pagar tú? ¿Cuánto más Dios no va a permitir en tu vida? Escucha esto, por favor. Escucha esto. José dijo, ¿cómo haría yo este grande mal contra mi Dios? ¿Cómo haría yo este gran mal contra mi Dios? De meterme con la esposa de mi jefe. Jamás. Era un hombre íntegro. Un hombre que antes de amar cualquier cosa de la carne, amaba a Dios. Eso es lo que Dios va a probar en ti. A ver si tú le amas de verdad. Y ahí es que tú debes demostrar la esencia de Dios que hay en ti. Mi alma te alaba. José entendía algo clave y yo quiero que tú te lo grabes hoy. Un momento de pecado puede destruir un destino grande. 5 minutos de pecado que satisfazca tu carne puede destruir un destino que Dios tiene separado para ti. Por eso tienes que tener el ojo espiritual abierto. Porque aún siendo águila, el diablo te puede cegar. Escucha, número 6. Dios puede cambiar tu historia en un solo día. Dios puede cambiar tu historia en un solo día. Le pasó a José. Inclusive, él pensaba que ya era el tiempo. Porque hubieron 2 presos que tuvieron 2 sueños distintos y se le interpretó. Y se cumplió exactamente como José se lo dijo. Al otro le dijo, acuérdate de mí delante de Faraón, háblale de mí, que soy inocente. Pero no era el tiempo. Se olvidó de José. Hermano, tú sabes lo que es estar 10 años preso de algo que tú no hiciste. Y cuando tú tienes la esperanza de que alguien hable algo bueno de ti, al contrario, se olviden de ti. Tú sabes lo doloroso que tuvo que haber sido eso para José. Que le dijo el sueño y le dijo, por favor, acuérdate de mí delante de Faraón. Se olvidó, sabrá Dios 2 o 3 años más. Cuando tú piensas que se está acercando la bendición, ahí es cuando el diablo te va a atacar más. Porque él sabe que se está acercando tu bendición. Escucha esto. Dios puede cambiar tu historia en un solo día. José pasó de la cárcel al palacio en un solo día. ¡Wow! En un solo día José pasó de la cárcel, de estar preso, sin esperanza, sin futuro, donde todo el mundo dijo, este está enterrado. En un solo día lo puso en el palacio. Para que tú veas cómo es el Dios tan poderoso que tú y yo le servimos. Escucha esto, cuando Dios abre la puerta correcta, nadie puede detenerlo. Se pueden levantar los que te rompieron la túnica, se pueden levantar los hermanos, se puede levantar hasta el mismo Faraón, pero ya Dios destinó algo para tu vida. Y nadie va a poder detener lo que Dios destinó para ti. Por eso yo estoy enfocada en lo que Dios me mandó a hacer. Y tú te tienes que enfocar en lo que Dios te dijo. No dejes que los enemigos ay, Dios mío, no dejes que nadie te desenfoque. Porque eso es lo que busca el enemigo, sacarte del propósito para que tú no llegues a reinar. Para que tú no llegues al ministerio que Dios preparó para tu vida. Para que lo que tú hagas no prospere. Escucha esto. Frase fuerte. Oye esta frase fuerte que te traigo ahora. Cuando llega el día de Dios, años de proceso se convierten en promoción. Años de proceso, de tú derramar lágrimas, de tú soportar lo que has soportado, de todo lo que has vivido, de todos los años que lleva el diablo dándote golpetazo. Llega el día. Llega el día de Dios exhibirte. Llega el día de Dios mostrar esa pureza, ese exprimimiento que Dios dio para que sacaras el aceite. Déjame decirte que para sacarle el aceite de oliva al olivo, tienes que prensarlo, tienes que apretarlo duro.
Y ahí es que sale ese aceite puro de oliva, extra virgen. O sea que Dios tiene que aplastarte bien para sacarte las impurezas mundanas que tienes encima, para que tú llegues al propósito que Dios dijo. Y en esa prensada es donde tú estás liberando aceite fresco. Ay, Dios mío, yo no sé con quién Dios está hablando aquí. Cuando llega el día de años de proceso, se convierten en promoción. Ahí es que tú vas a destilar el perfume que Dios ha puesto, esos años de sufrimiento, esos años de lágrimas, esos años de traiciones, esos años de que los hermanos decían, este no se levanta, esos años de que te arrancaron la túnica, pero no arrancaron el proceso, no arrancaron el propósito. Mi alma te alaba. Número 7. El propósito siempre es más grande que la herida. Porque cuando Dios te exhibe, no solamente te va a exhibir, te va a dar bendiciones. Y en esas bendiciones, todo lo que tú sufriste, cuando tú mires hacia atrás, vas a decir, wow, valió la pena haber sufrido. Valió la pena haber derramado tanta lágrima. Valió la pena todo lo que viví, todo lo que pasé, porque mira ahora donde Dios me puso. Vas a tener la madurez espiritual, vas a tener el carácter, vas a tener la experiencia, vas a tener el denuedo, vas a tener la autoridad en el mundo espiritual. O sea que te arrancaron la túnica, pero no la corona. Dios mío, Señor. Te arrancaron la túnica, pero no la corona. La corona es tuya. No dejes que nadie te robe tu corona. Mi alma te alaba. Escucha esto. Cuando José se encontró con sus hermanos, no se vengó. Él no se vengó. Mira si años de proceso lo preparó para que cuando se encontrara a los que lo hirieron, no se vengara. Ay, Dios mío, yo no sé. Escucha esto. Dios me envió delante de vosotros para preservar su vida. Mira si entendió todo el propósito y cómo Dios permitió y usó a sus hermanos, usó la envidia, usó el dolor, usó el resentimiento de otras personas hacia José para llevarlo donde él quería. O sea que tus enemigos van a tener que ver en lo que Dios te va a bendecir. Escucha, José entendió algo que muchos nunca entienden. Tu dolor puede ser parte de la salvación de otros. El dolor que tú estás atravesando ahora puede ser la salvación de otras personas. Ahora tú estás derramando lágrimas. Ahora tú estás recibiendo dolor en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Que para los que aman a Dios todo obra para bien. Eso te purifica. Ese dolor es para purificarte. Tú estás metido en las manos del alfarero. Y en esas manos muchas veces te le vas a echar a perder. Pero en medio de echártele a perder al alfarero, Él te va a recoger y te va a reconstruir de nuevo. Mi alma te alaba. Yo siento a Dios. Tu dolor puede ser la salvación para otros. O sea que lo que tú sufres hoy, otros van a recibir salvación por lo que tú pasaste. Por eso tienes que tomar la herida, el dolor, no dejar que crezca a raíz de amargura, porque esa herida Dios la sana. Al tú ver las bendiciones que van a llegar a tu vida y al ver en el propósito que Dios te metió y al ver donde Dios va a terminar contigo y dónde te va a exhibir, ahí tú vas a decir gracias, Señor. Gracias por tantas bendiciones. Gracias porque ahora le puedo dar a otros. Ahora puedo ser canal de bendición para otros. Ay, Dios mío, yo no sé con quién Dios está hablando. Conclusión para cerrar esta predicación. Escucha. La vida de José nos enseña que los sueños vienen de Dios. Esa es una. Los sueños vienen de Dios. El proceso forma parte del carácter. Oye esto. El perdón libera el corazón. José perdonó a sus hermanos, inclusive le dijo, no se sientan mal. No se sientan mal porque Dios permitió esto, porque mira ahora, 7 años de hambre y ustedes vienen donde mí para que yo los sustente. O sea, que Dios permitió que ustedes me vendieran, no fue porque ustedes son tan malos. Es que Dios lo permitió para que yo llegara aquí. Porque Dios sabía lo que iba a pasar en un futuro. Hay cosas que ahora tú no entiendes, pero Dios sabe lo que tú vas a vivir y por qué te tiene en ese proceso.
porque tú vas a ser canal de bendición para otras vidas. El proceso forma el carácter. El perdón libera el corazón. Él los perdonó, Él no se vengó. Escucha esto, y el propósito siempre es mayor que el dolor. Cuando tú estás en medio de la bendición, ahí tú dices, gracias Señor, recibes liberación. Inclusive los que te dañaron, los que te quisieron parar el propósito, los que te hirieron, tú vas a decir, gracias. Gracias por todo lo que hiciste contra mí. Porque si no llega a ser por ti, yo no estuviera donde estoy hoy día. Y ahí es que Dios los va a poner en tu camino para probar tu corazón. Y ahí es que tú tienes que mostrar la bondad de Dios y lo maravilloso que Dios ha sido contigo. Porque en medio del proceso y la gente que no creyó en tu ministerio y la gente que se levantó en contra tuya, van a ser parte de lo que Dios va a hacer contigo. O dicho más sencillo, escucha esto. Si Dios te dio el sueño, también te llevará al cumplimiento. Si Dios te dio el sueño, también te llevará al cumplimiento de lo que Dios te prometió. Si Dios te prometió algo, hermano, espéralo. José pasó por el pozo. José pasó por las manos de ser libre a ser esclavo. Y no tan solo de ser esclavo. Pasó a casa de Potifar, donde era jefe de todos sus capataces. Pero Dios no lo quería en esa posición. Él pensaba que ya estaba reinando. No, es que no es ahí. Es algo mucho más grande. Pero antes de esa bendición grande viene un proceso más grave. Mientras más grande sea tu prueba, más grande es la bendición. Apréndete eso. Mientras más grande es tu proceso, más grande es la bendición que Dios está preparando para ti. Para ti y no solo para ti, para los tuyos también. Porque tú vas a ser el que vas a bendecir a los tuyos. Por eso es que yo te digo, no temas al proceso, confía en Dios. Deja que Dios cumpla lo que tiene contigo. Te va a doler, vas a llorar, te vas a frustrar, te vas a estancar. Van a haber momentos que te vas a creer que estás estancado. No estás estancado. Es que es parte del proceso que Dios tiene contigo. Solamente confía en Él. José aprendió algo clave. Él confió en lo que Dios le mostró. Nunca dudó. Él sabía que el proceso duele solamente por abrir la boca en una inmadurez. ¿Qué te quiero decir con esto? Puede ser que Dios te aleje de tu familia y te va a doler. Puede ser que Dios te aleje de la gente que tú amas y te va a doler. Puede ser que se levanten Sanbalá y Tobías, Judas, Tomás, que no creen en tu ministerio. Se van a levantar un montón de gente en tu contra. Pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Aprende del proceso. Deja que Dios te guíe. Mantente en oración. No dejes que la carne se suba, porque vas a dañar el propósito que Dios tiene contigo. Deja que Dios te guíe. Deja que el Espíritu Santo te procese para purificar tu espíritu. Porque vas a ser de bendición para otras personas que te van a necesitar. Hermano, estamos en los últimos tiempos. Estamos corriendo contra el reloj. Y no puedes dañar el propósito que Dios te llamó. Tu llamado es irrevocable. Solamente tú puedes dañar el proceso en donde Dios te metió. Pero si estás consciente y dices, bueno, Señor, procésame, haz lo que tú quieras conmigo, pero que nunca mi corazón se dañe. Permíteme ver el proceso, pero permíteme, dame sabiduría para no dañar en medio de la incredulidad lo que tú tienes conmigo. José en esa cárcel tiene que haber orado para fortalecer su espíritu. Para poder llegar a reinar, José tuvo que haberse metido con Dios fuertemente en esa cárcel. Pero ya Dios tenía todo escrito en su destino. Hay cosas que están en lo espiritual que tú no has visto que ya tienen su cumplimiento. Por eso tienes que creer en el proceso de Dios. Por eso tienes que creer que tú has sido sellado por el Espíritu Santo y le perteneces a Dios. Que todo proceso, todo dolor que tú estás viviendo hoy es parte del llamamiento que Dios te hizo. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, dale a la rayita de más, suscríbete a mi canal, comparte,
Si hay un tema que te interesa, por favor déjamelo en los comentarios y vamos a hablarlo. Porque yo sé que mucha gente hoy en día están viviendo procesos difíciles. Por eso Dios me dio esta palabra para ti en este día. Y yo espero que la guardes en tu corazón y digas, Señor, a pesar de que estoy en el proceso, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que esto es parte del proceso. Pero a pesar de que la gente me traiciona, me vitupera, me critica, me hacen daño, yo sigo en la postura y en el proceso y en el llamamiento que es irrevocable el que tú me has hecho. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí Eneida, la pastora Eneida. Así que déjame en los comentarios si hay otro tema que te interesa. Dios te bendiga.